noches, Miguel, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Presento a la compañera Laura. Un gusto. Estamos desarrollando un trabajo de metodología de investigación y desarrollo humano. Entonces, hemos establecido una pequeña entrevista para poder desarrollar el trabajo propuesto por la profesora. Miguel es psicólogo de profesión y labora y trabaja en un operador del ICF. Entonces vamos a hacerle unas preguntas para que podamos desarrollar el tema. Miguel, ¿bajo qué valores se fundamenta la fundación? Bueno, la fundación opera bajo unos principios como rectores, ¿cierto? Muy importantes. Entre ellos está el respeto a la diversidad, respeto a la diferencia, ¿cierto? Y la diferencia como valor intrínseco en el ser humano. Es decir, que es en las diferencias lo que nosotros consideramos lo que enriquece a la institución, ¿cierto? Entonces de ahí que los chicos sean tan distintos, se pueda trabajar pues, de alguna manera con todo lo que tiene que ver con los enfoques diferenciales, guiados hacia la atención particular y singular de cada niño, niña y adolescente que está en su proceso de restablecimiento de derechos. Te tengo una pregunta. ¿Cómo concibe su operador la visión de desarrollo humano en esa población de niños? Bueno, hay que partir que para el ICBF en general apunta al desarrollo humano desde todas sus esferas, ¿cierto? Es decir, un desarrollo integral, como tal si uno lo quiere ver. Ahora bien, en lo particular del desarrollo humano dentro de la institución, nosotros podríamos ver que nuestra concepción de desarrollo es una concepción que tiende hacia la autonomía del sujeto, ¿cierto? Pero la autonomía aprendida a través de su experiencia comunitaria. Entonces, de alguna manera, nosotros tejemos esos puntos desde lo que tiene que ver con lo social comunitario, ¿cierto? Tanto desde el área de trabajo social como desde el área de psicología, pedagogía y los demás formadores de vida. La idea de generar, digamos, este modelo es poder generar ese fortalecimiento, empoderamiento o potenciación de los sujetos, ¿cierto? En pro de que adquieran unas herramientas para poder asumir la vida exterior, es decir, poder de alguna manera volver a la sociedad. Sabemos bien que el restablecimiento de derechos es muy distinto a la reinserción social. Sin embargo, guarda algunas relaciones o a veces se juxtaponen, ¿cierto? Por ejemplo, es posible que dentro de los usuarios lleguen chicos que hayan estado de pronto desmovilizados, desvinculados, que es la palabra, de grupos al margen de la ley. Entonces, en este caso, el proceso es un proceso que también no solamente es de restablecimiento, sino que es de reinserción social, en algunos casos muy puntuales. También tiene que ver a veces el concepto de reinserción dentro del restablecimiento cuando hay chicos que, digamos, por su edad aún no son responsables penalmente y llegan a protección. Entonces son chicos con los que hay que trabajar la norma, que hay que trabajar el asunto de otra vez el reconocimiento del otro, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto muy importante como a destacar. Finalmente consideramos que el desarrollo integral es lo que debe primar, es decir, que nosotros velamos porque se cumplan todas esas esferas, ¿cierto? Un desarrollo y una potenciación de cada una de ellas. ¿Ustedes como fundación apuntan, digamos, a conocimientos generales o trabajan más sobre el individuo? Digamos, como tú hablabas ahora, como esos enfoques diferenciales, entonces la fundación está enfocada a, digamos, a ciertos conocimientos colectivos de estos jóvenes o trabajan a cada uno de forma particular. Mira, de alguna manera, y como se ha articulado también con el ICBF, es trabajar al sujeto desde 3 puntos muy importantes en específico. Lo individual, ¿cierto? Lo familiar o redes de apoyo o lo interinstitucional. En eso
de alguna manera hemos articulado conforme a los lineamientos también del ICBF. Más aún, anteriormente, y de alguna manera, como concebimos también el asunto desde un nivel social comunitario, entonces vemos que de alguna manera no hemos separado lo individual de lo colectivo, ¿cierto? Es decir, que estamos teniendo un impacto en doble vía y bidireccional, ¿cierto? Hay que tener siempre esa complejidad para poder leer al ser humano en relación a los otros. Entonces, yo diría que de alguna manera esto apuntaría pues a la pregunta que se está teniendo en cuenta, ¿sí? Tengo una pregunta. Los niños que están allí y que han tenido un proceso al llegar a su mayoría de edad, esos jóvenes, ¿cómo ellos dimensionan su desarrollo humano o qué hacen sus proyectos una vez culminan esta fase o qué continúa allí? Bueno, cuando ellos llegan a la institución, para nosotros es muy importante primero, y volviendo otra vez al punto de lo social y lo particular, identificar qué potencialidades tiene. Nosotros tenemos una noción de un sujeto que es potenciado, un sujeto que tiene unas habilidades y que gracias a esas habilidades de alguna manera puede hacerse a herramientas para afrontar la vida. Es decir, si tenemos un chico que de alguna manera por toda su historia de vida no le ha gustado el estudio, nosotros sí profundizamos en el asunto de que pueda llegar a tener unas competencias básicas, al menos en términos de lo académico, pero nos enfocamos en lo que el chico es capaz de hacer por su propia cuenta, es decir, en lo que es significativo para el muchacho, y a partir de ahí generamos el plan de trabajo con él. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de lo individual sí vamos a trabajar con él unas particularidades, pero en lo comunitario hay otras habilidades que se realizan a través, digamos, de talleres, de actividades y todo eso. Ahora bien, cuando el chico ya tiene una lectura de qué le gusta, en qué está enfocado, y ya de alguna manera se ha adaptado también a las situaciones, ha aprendido a tener un sentido de comunidad, ¿cierto? Un sentido de pertenencia a un lugar, el respeto a la casa, a las instalaciones de la institución como su territorio, donde habitan. Los chicos comienzan a plantearse ya nuevos objetivos, ¿cierto? Teniendo en cuenta, de alguna manera, lo que el Estado puede ofrecerles, en el caso puntual de los chicos que se encuentran en adoptabilidad y que cumplen los 18 estando con nosotros. Son chicos que ya se proyectan frente a otro tipo de modalidades, articulado con un proyecto que el ICBF tiene, que se llama el Proyecto Sueños, en el cual el gobierno nacional, a través del instituto, los apoya para ciertos estudios, sean universitarios, formación para el trabajo, recreación, ¿cierto? Entonces son gran cantidad de oportunidades que vuelven al chico o a la chica cuando cumple ya los 18 años. Sin embargo, también es de tener en cuenta que en esa noción de desarrollo contemplamos los tiempos subjetivos de cada chico, de cada sujeto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo uno ver el desarrollo como algo lineal a que nosotros veamos el desarrollo como algo que depende de muchas cosas. Es decir, que en términos generales es indeterminado, ¿cierto? Es indeterminado. Y es indeterminado en el sentido de que no podemos asegurar que en tanto tiempo el chico va a tener todo esto, ¿no? Porque hay que considerar los tiempos mentales, los tiempos subjetivos de cada sujeto. No es lo mismo para alguien que tiene un tiempo de aprendizaje más rápido a alguien que se demora más, o que por sus condiciones biológicas de sujeto le cuesta, o pueda tener de alguna manera lo que llamarían de pronto algún trastorno del desarrollo, algún trastorno en términos psicológicos, ¿cierto? Eso no quiere decir, y por eso hago la salvedad de que utilizo la palabra trastorno para ubicarnos desde lo que en las categorías médicas aparecen, ¿cierto? Porque, repito, nuevamente, nuestra categoría principal es ver el sujeto potenciado, el sujeto en potencia de lo que puede ser, ¿cierto? Ok, Miguel,
retomando lo que hablabas ahora de cuando los chicos cumplen 18 años, ustedes como fundación prestan un apoyo posterior a esta mayoría de edad o hasta ahí llegan ustedes. Bueno, es que cuando trabajamos con el instituto hay modalidades, entonces nuestra modalidad es de internado. Una vez que los chicos de alguna manera cumplen todo lo que tienen que aprender en una modalidad de internado, en articulación con la autoridad competente, y la autoridad competente en este caso, que es la Defensoría de Familia, con su equipo de trabajo, que es una trabajadora social, un nutricionista y una psicóloga, más la Defensoría de Familia, que es una abogada o un abogado. Lo que pasa ahí es que evalúan y toman una decisión frente a la pertinencia de la modalidad. Entonces, en este caso, cuando pasan de internado, pasan generalmente a una modalidad que se llama la casa de hogar, ¿cierto? Donde ellos tienen mayor autonomía, ya se han formado en otras cosas y tienen ya más definido un proyecto de vida, ¿cierto? En términos de lo real, o sea, en términos de los recursos que tienen, de lo que les provee el Estado. Y entonces, de esa manera, nosotros generamos todo lo que tenga que ver con el asunto del internado. Obviamente somos seres humanos y es inevitable formar vínculos. Y claro que sí, la fundación tiene muchos egresados que ya han pasado a otras modalidades mucho más avanzadas, pero siguen siendo parte de la comunidad, porque no dejamos de ser seres humanos y seres comunitarios. Entonces ahí se ve que muchos jóvenes siempre estén de alguna manera en contacto con todos nosotros, ¿cierto? De pronto ya hay un contacto ya pues con los directivos de la institución, porque esto es una labor que siempre ha surgido de alguna manera, siempre desde el intento de ayudar. Miguel, el tema del desarrollo humano, ¿qué acciones concretas se realizan en este operador para poder llegar, digamos, que a un determinado fin, que sea el desarrollo del ser humano? Desarrollo integral. Bueno, para llegar al desarrollo integral es necesario primero leer el ser humano desde su complejidad, ¿cierto? Y es que somos seres biológicos, somos seres sociales, somos seres psicológicos, somos seres somos seres culturales. Y en ese sentido de esa complejidad, ¿cierto? Y obedeciendo también al desarrollo humano, visto desde unas esferas básicas, ¿cierto? Desde lo físico, desde lo social, familiar, desde lo cognitivo, ¿cierto? De alguna manera, el trabajo se traduce en acciones concretas, por ejemplo, desde lo físico, en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento de su ser sexuado, ¿cierto? De la sexualidad, que tiene que ver con el desarrollo de su identidad, en la proyección de vida, también en el desarrollo pues, de su cuerpo como tal, en su corporalidad. Es necesario que se puntualice desde en las áreas de nutrición y enfermería el cuidado de sí, ¿cierto? La prevención de la enfermedad, los hábitos comunitarios de aseo general que garanticen los adecuados hábitos de nutrición que garanticen que por ese lado de lo físico el ser humano pueda crecer. A eso también hay que agregarle obviamente el asunto recreativo, ¿cierto? Porque es indispensable para un niño, para un adolescente, poder contar con esos espacios. En segunda instancia, desde lo cognitivo, sabemos que de antemano, por antecedentes de historia de vida, pueden que algunos, frente a lo que consideramos normal en el exterior, ¿cierto? Normal, lo que consideramos de alguna manera como que es típico, digamos, comenzamos a trabajar, por ejemplo, con los chicos que tienen algún trastorno del desarrollo, déficit cognitivo. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a generar para qué son ellos buenos, qué potencialidades tiene un niño. Y en esa esfera cognitiva tenemos dos actuaciones importantes ahí, ¿cierto? Que es la actuación desde la parte de psicología como tal, que es mirar cómo están esos procesos atencionales, cómo están esas funciones ejecutivas,
y desde la parte pedagógica de cómo se mira al niño en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Obviamente siempre generando un diálogo en las acciones. Entonces por eso los chicos de alguna manera se les refuerzan y se les ayuda a desarrollar esas habilidades, en las cuales también están las comunicativas también. Y lo que hacemos es vincular también en términos de lo escolar, ¿cierto? De lo escolar y lo no formal, porque es indispensable tener una educación que no solamente sea pensada desde la escuela, sino desescolarizar la escuela, es decir, que la vida misma es la que le enseña a los chicos. También dentro de las acciones concretas, cuando leemos ya la esfera social, nos encontramos que son seres que necesitan de alguna manera tener ese contacto con la realidad de afuera, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, tanto a nivel interno como en la movilización de las redes de apoyo interinstitucionales, es generar esos vínculos con grupos de voluntarios. Por ejemplo, nosotros contamos con unos voluntarios que se llama el Grupo Juvenil EJ, Encuentro Juvenil, quienes han apoyado desde hace 3 años la labor en términos de generar con los chicos unos espacios de encuentro, de que ellos puedan vivir de una manera distinta es la experiencia con el otro, de generar esos espacios también recreativos, pero que más que a lo recreativo le da una apuesta de recibir al otro, es decir, de tener una disposición para que también los chicos lean una lectura de jóvenes, ¿cierto? De jóvenes que se preocupan por otros jóvenes y hagan un ejercicio pues, de alteridad, tanto desde la parte de los niños y niñas y adolescentes que están en la institución, como de los otros actores que nos acompañan. Entre otras de las movilizaciones que realizamos de esas redes está también el desarrollo de proyectos, ¿cierto? Tales como la memoria, que se trabaja a partir de la intervención artística. Entonces tenemos un convenio también con el Luz y Tejada, es decir, con la Secretaría de Cultura, en el cual se está interviniendo el espacio, pero se está interviniendo a fin de generar un empoderamiento frente a ese espacio y una memoria, como lo refería anteriormente, porque es necesario crear en ellos ese sentido de comunidad, de que ellos sientan que pertenecen a algo, porque muchas veces es la necesidad de narrarse lo que a veces notamos en algunos problemas de conducta que puedan tener ellos. Es decir, cuando nosotros ya intervenimos para que ellos sean sujetos que tienen una historia, que tienen un arraigo, que tienen un lugar donde pertenecer, comienzan a generar un cambio, ¿cierto? Porque ya comienzan a situarse en una realidad, cosa que no pasa cuando tú no conoces de dónde vienes, ¿cierto? Que muchas veces les pasa a ellos eso, a los niños les pasa eso, surge esa pregunta de dónde vienen. Y ya el asunto de tener un arraigo con el espacio, de memorizar, les permite a ellos tener herramientas para afrontar en términos simbólicos estas realidades, esas dificultades que a veces traen en sí. Ya finalmente, claro está, es el asunto de la convivencia diaria. Entonces, convivir en la institución implica en los chicos también otro ejercicio de reconocimiento de la alteridad, si lo queremos llamar pues, en términos conceptuales, y es el poder reconocer al otro desde la diferencia, ¿cierto? Frente a eso hemos hecho un fuerte trabajo frente a la diversidad, ¿cierto? En aceptar que la diversidad es la esencia del ser humano. El ser humano es diverso en sus procesos psíquicos, en sus procesos sociales, es diverso en su sexualidad, es diverso culturalmente, es diverso en su clase, es decir, es diverso. Lo sintetizamos ahí. Entonces, la única esencia que podríamos sacar, porque no hay otra esencia de la diversidad, ¿cierto? Entonces, ya en términos de lo concreto, vemos como en la convivencia diaria siempre se le apunta al aprender a vivir juntos, como diría Miguel González, ¿cierto? Y es que los chicos aprenden
a vivir en la diferencia y a ver la diferencia como algo que los enriquece. Por eso es que nosotros no utilizamos uniformes, por lo general, no utilizamos uniformes. Creemos mucho en el asunto de que los chicos tienen que desarrollar su propia personalidad, entonces no hay unas exigencias frente digamos, a la manera en que se viste, salvo que sea de una manera pulcra en su salud, ¿cierto? Porque es necesario guardar la salud. De resto, si ellos se quieren vestir de alguna manera, siempre acorde a lo que ellos quieren, a su gusto, vamos encaminando, digamos, sus habilidades, gustos e intereses. Bueno, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Muy interesante todo el proyecto que ustedes realizan allí y nos queda muy claro cómo el operador puede desarrollar el proyecto de desarrollo humano en esa comunidad de Medellín. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno.